vamos a orar primero, antes que todo, y pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar pues un miércoles más, ¿ok? Pues Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por que nos das la oportunidad, Señor, de poder estar en una clase más. Gracias, Dios, porque tú nos has guardado toda esta semana. Gracias porque tú nos tienes con bien, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos eh, juntarnos, Señor, y poder aprender más y más de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que todo lo que podamos ver en clase, Señor, todo lo podamos aplicar a nuestra vida, y que tú pongas oídos atentos y receptivos, Señor, y que cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, que leamos, que escuchemos una prédica, que tú hables a nuestras vidas, Señor, hables a nuestros corazones, y que pues lo podamos poner en práctica, Señor, y que podamos ser luz y bendición para otros. Porque sabemos, Señor, que nuestra tarea principal es dar gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida plena en ti, Señor, una vida que te agrade. Y pues necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que transforme nuestros corazones y nos ayude, Señor, a mantenernos firmes. Te lo pedimos esta noche, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, primero quería disculparme que el miércoles pasado ya no estuve con ustedes, pero este, se me complicaron algunas cosas que tenía que hacer y ya no pude. Entonces, una disculpa, pero pues, por eso les dejé tarea, para que no me extrañaran tanto. Pero pues ya vamos a seguir con la programación normal. ¿Ok? Entonces, no sé si tuvieron chance de ver la predicación del pastor Sugel que les dejé. Sí, estuvo muy interesante esa prédica. Sí, él predica, pues su método de predicación es expositivo. Y uno de de las lecturas que vamos a estar viendo de ahora en adelante son de él, de un libro que creo que sí les había comentado, ¿no? Que se llama Delante de Dios y de parte de Dios y delante de Dios. Y de aquí en adelante las lecturas que vamos a ver van a ser de ese libro. No es necesario que lo compren, pero si alguno tuviera la oportunidad de adquirirlo, la verdad estaría muy bien. Algunos alumnos del sábado ya, ya lo compraron. Yo no les dije, yo les voy a seguir dando las lecturas, ¿verdad? Pero es un libro muy completo acerca de la predicación expositiva. Entonces, la verdad, se los recomiendo, está muy bueno. Se ve como muy bromoso el libro, pero es una lectura, tranquila. No tiene muchos conceptos acá como que no conozcamos, y siento que les va a ayudar bastante. A mí, la neta, me gustó. De todas las lecturas que llevé cuando llevé yo esa materia, creo que su libro es como que el que tiene como el más sencillo, pero a la vez muy completo y muy bueno. Entonces, digo, si quisieran adquirirlo, lo pueden encontrar en Amazon. No sé si alguna librería así lo encuentran, pero en Amazon seguro sí está. Entonces ahí para que si alguien gusta checarlo, lo pueda buscar. Y quisiera que ustedes me comentaran qué fue lo que les gustó de la predicación, o qué fue lo que les llamó la atención de cómo él compartió el mensaje, porque es como un poquito diferente, ¿verdad?, a lo que a veces podemos escuchar. O sea, no que diga como, uy, una verdad que nunca hemos escuchado, sino la manera como estructura el mensaje, ¿verdad? Aparte que cada persona tiene su estilo y su modo, pero quisiera que todos participaran de manera breve para poder, pues, continuar con la clase. ¿Ok? Empezamos con Noreli, por favor. Como decían, fue muy interesante la prédica. A mí me impactó con 2 versículos todo lo que hizo, ¿verdad?
pero voy a resaltar nada más un punto, que él, los puntos que él utilizó y que te mencioné, Ajá. que decía que causarle satisfacción a Dios con nuestra vida, que la meta suprema es vivir para agradar a Dios y es una meta en crecimiento. Agradar a Dios compartiendo su palabra, agradar a Dios y no a los hombres, confiar en Dios, eso le agrada, vivir la vida cristiana en automático y vivir las directrices de la gloria de nuestro final. Y bueno, también me gustó que se apoyaba en otros versículos que tenían afinidad o referencia bíblica con estos dos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Norita. Margarita. Sí, buenas noches, maestra. Pues a mí al principio sí me confundió mucho porque toca muchos temas de la Biblia y en específico él empezó hablando sobre los cristianos y fanáticos y la definición de los cristianos fanáticos. Y sí, al principio le digo que no le entendía yo. La tuve que ver todavía hoy en la tarde para tener la comprensión completa, ¿verdad? Y sí, como comenta Noreli, ¿verdad? Su conclusión de la prédica fue exactamente de qué maneras y ejemplos hay para agradar a Dios. Eso me llamó mucho la atención también, pero si yo desconocía sus prédicas de él, casi no, nunca me había metido yo a escucharlas. Este, Aquí en casa con mi hija sí las escuchan muchas de las prédicas de él, perdón. Incluso voy a preguntar si tienen el libro ese, para que me la borre. Este, Sí. y sí, pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue la definición de los cristianos fanáticos. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias, Margarita. Wendy. Alma. Perdón. Sí, me equivoqué por el nombre, perdóname. Bueno, pues a mí me gustó, bueno, en sí toda la predicación pues tiene mucho mensaje, ¿no? Pues busca definiciones, en diccionarios, o sea, se apoya en diccionarios, en personas, otros oradores, ¿verdad? Sus frases de ahí habla de un orador, pero la verdad no lo pude escribir, no lo pude escribir, no sé cómo se escribe, pero me gustó mucho las frases que decía, dos idiomas originales, las traducciones, eh, pues obviamente el versículo predicado como que lo recalcaba una y otra vez, para que quedara bien claro, ¿verdad? Y una de las cosas que me impactó fue cuando dijo de los trapos de inmundicia, Ajá. que un versículo no es para todas las personas. Sí, me doy a entender o lo explico más. No, sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo la persona que hace obras y no está cimentada en Cristo Jesús, pues sus obras sí son trapos de inmundicia. Pero nosotros que hacemos las obras para agradarle a Dios, pues ahí no aplica ese versículo a nosotros. Eso fue lo que yo entendí. Y eso sí, no, o sea, pues no lo había visto de esa magnitud y eso fue lo que me gustó muchísimo de él. Ok, muchas gracias, Alma. Mayra. Bueno, yo hice como anotaciones con respecto del modo de prédica, o sea, no anoté algo, o sea, digo, sí me gustó la prédica, pero no, a lo mejor no entendí bien la tarea, entonces yo me fui como No estoy. con el modo de dar la prédica, entonces es lo que voy a decir, ¿verdad? Bueno, pues me gustó que usa como con pocos versículos, o sea, como para de base de su prédica. Y bueno, con eso va llevando el auditorio a la reflexión mediante diversos ejemplos cotidianos y bíblicos para que las personas comiencen su proceso reflexivo. O sea, eso me gusta mucho porque va como de poco a poco, como llevando a la gente pues a lo que él quiere, ¿verdad? Al análisis que él quiere.
Dice, usa la hermenéutica haciendo análisis de algunas palabras mediante algunos conceptos y autores, tratando de que el auditorio comprenda las palabras, la palabra de Dios, perdón, que tenga sentido en nuestra realidad o en la actualidad. Usa otros pasajes bíblicos para apoyar el versículo base, no da su propia interpretación al texto, usa el contexto histórico y bueno, el público, yo escuchaba que poco a poco, conforme iba avanzando la prédica, el público a veces se va persuadiendo de su discurso, ya que se escucha amén, pues de acuerdo a lo que va comentando. Eso fue lo que yo anoté. No, sí, No anoté nada del mensaje, pero sí no, puse atención en eso. está bien, no, estuvo Sí. perfecto. O sea, quería que, no pasa nada, quería que hicieran como que las dos, o sea, Las dos cosas, mientras pero no. hacían una cosa, pudieran hacer la otra, pero está súper bien. Ok, Bien, ok. Mayra, muchas gracias. Y Itza Claudia. Bueno, yo coincido con muchos de los puntos que ya dieron, pero voy a enfatizar más los que yo hice, pero también coinciden mucho con los que ya. Bueno, yo también, pues sí, hice un resumen de la predicación y pues también coincido en que fue una predicación muy buena, muy fuerte, que nos lleva a muchísima reflexión, pero también al final me enfoqué en las observaciones de esa predicación explosiva. A lo mejor no lo hice en un orden que debería ser, pero primero que nada vi que predica con la palabra, ¿verdad? Y que el centro de la predicación es el Dios Trino. Y nos insta a agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Muestra el amor de Dios y su ayuda hacia nosotros. También nos redarguye a identificar dónde estamos fallando a Dios. Utiliza los versículos clave para llevarnos a una enseñanza. Da definiciones de algunas palabras para aclarar lo que está diciendo. Repite la meta a través de la predicación para lograr lo que quiere, que agrademos a Dios. Nos instruye a conocer el contexto de los versículos para no caer en error cuando los utilizamos. Nos muestra las pautas a seguir para cumplir el objetivo deseado. Esos fueron mis apuntes que yo hice. No, está bien, muy bien. Perfecto, abuelita, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Como quieran todos. Juan. Juan y luego Guillermo, ¿ok? Ujú. Tienes apagado tu micrófono. Ahí está. Listo. Ahí está. A mí lo que me gustó o me llamó la atención de la manera de predicar del hermano es que de 2 versículos hizo un tema que llamó la atención de nosotros como oyentes, ¿verdad? Que estamos oyendo la predicación. Hizo que el tema llamara nuestra atención y que nos centráramos en lo que el hermano estaba hablando. Y de 2 versículos se desglosó un tema muy interesante, un tema que debemos de poner en práctica, es lo que yo veo, porque a mí me agrada que dice el hermano que debemos de hacer, dejemos de hacer lo malo para vivir una vida que agrada a Dios, ¿verdad? O sea, sí dio otras citas bíblicas y sí las decía y sí estaba todo relacionado, pero luego regresaba otra vez al inicio de donde empezó. Y luego me gusta, ya como comentario final, me gusta que el hermano dice que nosotros tenemos que ser responsables en todo, porque esto agrada a Dios, dice, en todas las áreas de nuestra vida, en tu casa, afuera de tu casa, en tu trabajo, dice, en todo lo que hagas. Y hay un versículo de la Biblia que dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Y yo digo, el hermano no lo citó, pero cuando estaba escuchando yo lo relacioné.
Dije, no, sí, tiene razón el hermano, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Y ese es bueno, el resumen que yo saqué, pero son los puntos que más me agradaron o que me llamaron mucho la atención, que es una invitación de lo que debemos de hacer para agradar a Dios, a que nuestra vida agrade a Dios. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan. Muy bien. Guillermo, Buenas noches. buenas noches. Pues a mí me impactó la prédica porque realmente algo que ya sabíamos, pero ahora sí nos vino a reconfirmar el pastor. Para mí, pues primeramente debemos reconocer quién es Dios, porque cuando nos convertimos a Cristo, Él nos dio una ropa nueva y nos dio una autoridad. Y como decía el pastor, no importa cuántos años tengamos, lo que importa es seguir creciendo espiritualmente, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto debemos vivir para Él. Porque el Evangelio no es solo es lo que creemos, sino también cómo debemos vivir. En la prédica el pastor nos exhorta y nos pone una base y una visión que es Dios, y a través de su palabra podemos entender cómo quiere Dios que vivamos y así poder agradarle a Él. Ok, muy bien, Es mi muchas comentario. gracias, Guillermo. Perfecto. ¿Quién falta? Yo, Magdalena, maestra. Magdalenita. Sí, mire, pues yo estuve escuchando la prédica y me llamó mucho la atención donde dice que el Señor nos ruega y dice, nos ruega y hace hincapié de instrucción y nos da instrucciones al Señor, nos pide encarecidamente y nos exhorta, dice, cómo andar y agradar a Dios. ¿Verdad? Nos da nos ordena, nos ruega, porque pues igual nuestro corazón anda desviado, de alguna otra manera Dios nos habla, ¿verdad? Cómo agradar y vivir de lo que, como Él quiere. Y respecto al fanatismo, respecto al fanatismo, no nada más el mundo nos juzga, sino también dentro de la iglesia, el fanatismo defiende su meta al precio que sea, un fervor y se esfuerza. El creyente debe estar dispuesto a agradar a Dios y vivir para agradar a Dios y seguir con la meta, fe y firmeza, y que andemos y no desanimemos a agradar, dice, a Dios en contra de toda la adversidad, dice. Nos recalca, nos hace hincapié en todo momento que debemos agradar a Dios. Y me llamó mucho la atención, maestra, una palabra que dijo el predicador, dice, una persona que no sirve para agradar a Dios, no sirve para lo que fue criado, ¿verdad? Esa palabra así como que, ay, Santo Cristo, mi alma te alaba, Dios. Sí, entonces, de alguna u otra manera, el Señor nos habló a través de esa prédica y a mí se me encajó como un clavo ardiente en mi corazón y dije, pues Dios nos habla y en alguna palabra que nos recalque es cuando Dios siente que nos habla, ¿verdad? Entonces digo, Señor, a lo mejor pues sí, yo estoy fallando en algo, ¿verdad? Y usted me dio esa palabra que me taladró mi corazón y mi mente, ¿verdad? Pero esa palabra me llamó mucho la atención y pues, y ya le mandé los versículos, ¿verdad? Que son varios, Pablo, Gálatas, Juan, Isaías, Corintios, Hebreos y todas esas citas, pues se relaciona con la prédica que tuvimos a través del pastor y el que nos mandó, ¿verdad? Yo la estuve escuchando varias veces y pues hay tantas cosas, pero él hace mucho hincapié en de cómo debemos agradar a Dios, pues dejando el pecado, buscarle de corazón y dejar todo lo que nos rodea, que nos ancla, ¿verdad? En el aspecto de que luego nos critican de fanatismo. Nosotros tenemos que tener esa meta fija, que venga lo que venga, tenemos que estar de pie y tener esa meta de llegar a ese final, ¿verdad? Yo digo, yo ya estoy grande y yo digo, bueno, dejo todo lo que me rodea, mis quehaceres y mi todo, y digo, y dejo todo y me siento en este lugar, y me voy al culto y le busco y trato y oro a Dios dejar lo malo, ¿verdad? Para agradar a Dios. Pues es una batalla que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero sabemos que estamos de peregrinos y que pronto vamos a llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que llegar limpios y esforzados, que hagamos un sacrificio vivo
de dejar lo malo y agradar a Dios. Es todo lo que puedo agregar, maestra. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Sí, Perfectísimo. ¿Qué me falta? Cristi. Buenas tardes, noches, maestra. Yo, yo no la escuché, yo no escuché la prédica, pero ahorita estoy viendo, no he andado bien de salud. Todavía hace rato tuve una fase muy fea estoy en la iglesia y tenemos unas clases de 6 a 7 de teología y de 7 a 8 otra, y entro enseguida a la suya, pero no he andado bien y no la escuché, no he tocado cuadernos, pero ahorita que estoy viendo el resumen de cada uno de ellos, de mis compañeros, veo pues donde Dios habló a cada uno de ellos y exhortando a ser obedientes a Él, o sea, en amor, como decían, sí, lo da como una ordenanza, el que digo, no escuché la prédica penosamente, pero estoy viendo todos los puntos que dictó la abuelita Itza, geniales, entonces anoté todo, todito, entonces prometo oírla más tarde. Ok, no te preocupes, mi Cristi, espero que sigas mejor, seguimos orando por ti. ¿Quién me falta? ¿Miguel? Sí, bueno, pues muy interesante la prédica de ese pastor. Y a mí también, pues, lo que me llamó la atención es o que me gustó cómo va él conduciéndonos, ¿verdad? A través de toda su plática hacia el objetivo de ese versículos que él toma, ¿verdad? De 2 versículos, cómo nos va encaminando para llegar a definirnos ya cuál es el propósito, ¿verdad? Y fue lo que resumí yo, ¿verdad? Que lo que él dijo, la meta suprema del creyente es vivir para agradar a Dios, ¿verdad? O sea, como en 2 versículos nos va conduciendo para centrarnos y que nos fijemos un objetivo como cristianos, ¿verdad? De esa es nuestra meta como cristianos. Eso es lo que me gustó y me llamó la atención cómo conduce hacia un objetivo. Eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Miguel. Moisés, terminamos contigo. Buenas noches. No, pues de igual manera yo me quedé también sorprendido cómo en 2 versículos el pastor desmenuza bien, baja toda la clase, vaya. O sea, se expresa, trata de expresarlas a lo más que puede ser, a lo más entendible que uno lo pueda, y para que uno lo pueda captar y entender, ¿verdad? Y me gustó mucho, o sea, 2 frases de pastores que dijo él. Dice, no trates de impresionar a Dios, que Cristo ya lo impresionó por ti. Y otra que dice, se puede tener información de Dios, pero no conocer a Dios, ¿verdad? Y son 2 palabras o 2 frases que se me quedaron, o sea, bien llegadas, ¿va? Y como decía él, ¿va? Hay que tener una vida para agradar a Dios, ¿verdad? Pero, o sea, lo que sí me gustó mucho, o sea, cómo predicó, ¿verdad? Vaya, o sea, de que trata, o sea, se va adentrando desde, o sea, para que uno vaya entendiendo por el fanatismo, y uno empieza cuál es la meta del cristiano, y, o sea, y se la va extendiendo de modo que uno la vaya entendiendo de poco a poco, o sea, como un proceso para que uno la vaya entendiendo y la vaya captando para que, o sea, la podamos captar tal y como es la prédica. Ese es el comentario. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Moy. Pues sí, yo lo que quería, estuvo bien todos sus trabajos, me gustó que cada quien, definitivamente Dios nos habla, ¿verdad? A cada uno de manera diferente, pero el punto que quería que notaran era como la estructura que utilizaba el pastor al momento de compartir, ¿verdad? Él empieza leyendo el verso, ¿verdad? Del cual iba a compartir, y como decía Mayra, lanza una reflexión al principio de la prédica, ¿verdad? Y si recordamos uno de los puntos que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Uno de los puntos de la predicación es que la persona salga confrontada, ¿verdad? No nada más es escupir información a lo bestia, sino que la persona diga, ¿qué tiene que ver este mensaje conmigo? ¿Verdad? Entonces me gusta que el pastor al principio, ¿verdad? Lanza una verdad del verso que estaba leyendo y luego como una pregunta, ¿verdad? Una reflexión. Y parte de estos 2 puntos, ¿verdad? Que se centran de estas categorías que hace referencia al fanático,
al cristiano fanático y al piadoso, ¿verdad? Y explica los conceptos de estos dos. Y algo que también me gusta que él hace, que siento que es muy útil al momento que nosotros compartimos, es que te da este contexto general de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y siento que eso ayuda mucho a que uno pueda tener como una idea mejor, ¿verdad? De lo que vas a escuchar durante la predicación. Te explica quién era Pablo, para quién era el mensaje, qué era lo que estaba pasando. Y eso ayuda mucho a que nosotros podamos tener, pues, una idea clara de lo que vamos a ver. Y lo que decía, ¿no? Repetía una y otra vez el verso y el punto que quería resaltar, que era que nuestra meta de vida era agradar a Cristo, ¿verdad? Entonces, esos puntos, para que los que anotaron eso, perfecto, y les va a servir más adelante para cuando ustedes armen una predicación. No es que sea la estructura única, pero pueden ver que esos puntos funcionan para llamar la atención, para llegar a un punto y que te puede ayudar a dar estructura, ¿verdad? Al final de cuentas pues para tu tema. Bueno, vamos a seguir con donde nos habíamos quedado. Se ven no, ¿verdad? Siempre me pasa esto. Y ahora batallo tanto con esto. No se ve, ¿verdad? No, maestra. Instrucción, exposición. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, maestra. Ok. No sé qué estoy haciendo, a ver, espérenme. Ok, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que es las cualidades de un... Espérenme. Me tiro que luego, ay, no sé por qué me pasa esto. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. En pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí, sí, en pantalla completa. Sí, ok. Bien, ahora, vamos a ver las cualidades de un sermón expositivo. ¿Qué van a ser estas tres? Es la introducción, exposición y conclusión. Es en general como la estructura que debe de tener nuestra predicación, ¿verdad? Al momento que nosotros podamos armar un sermón. Ok, dentro de la introducción vamos a ver estos tres puntos, ¿verdad? Que es la atención, orientación y proposición. Ok, dentro de la introducción vamos a ver estos tres puntos. Entonces, cuando tú inicias cuando en algún punto a ti te toca dar una clase o te toca estar delante de algún grupo, ¿verdad? O que te inviten a compartir un mensaje, es muy importante que tomamos en cuenta esto.
Primero es que tenemos que llamar, perdón, la atención del oyente. ¿A qué me refiero con esto? No que te subas como que armando relajo, pero que tengas un volumen de voz adecuado para compartir, ¿verdad? Si tienes un micrófono, pues bueno, te ayuda. Pero si no, pues si estás en un salón grande, pues es alzar un poco la voz, ¿verdad? Hablar claro. Lo veíamos con los alumnos del sábado y decían, no te puedes subir a dar una clase y empezar. Bueno, buenas noches. Yo vengo a compartir la palabra, porque la gente no te va a escuchar, no vas a atraer la atención y la gente ya los perdiste, ¿verdad? Entonces es pararte con esta seguridad de que si estás en ese lugar es porque Dios te ha puesto ahí, ¿verdad? Y lo que hacemos lo tenemos que hacer para dar gloria a Dios. Entonces tú con esa seguridad de que Dios está contigo, pues tú te vas a parar y hola, buenas noches, obviamente siempre con una buena cara, ¿verdad? También no te puedes subir con el ceño fruncido ni nada. Y pues es la manera como tú puedes empezar. Es muy importante también que tú des gracias, ¿verdad? Por la oportunidad de estar ahí, porque es un privilegio, ¿verdad? Que tú y yo podamos compartir, ¿verdad? Con otros la palabra de Dios. Entonces es bueno que tú, pues, agradezcas, ¿verdad? Cuando la oportunidad, cuando tengas para dar una clase o algo. Y el tercer punto dice, levantar la necesidad que usted ha identificado y que su sermón suplica. Por ejemplo, en la predicación del pastor Sugel, era lo que él empezaba haciendo. Él decía, leyó el verso, dijo, o sea, resaltó una verdad de lo que había leído y lanzó una pregunta, ¿verdad? Lanzó una reflexión. Entonces, es importante que nosotros podamos dar a conocer a través de la introducción, puede ser mencionando el título de tu predicación o exactamente leyendo el verso acerca del que vas a hablar y tú vas a empezar a dirigir a la gente acerca de lo que, pues al final de cuentas, de lo que se va a tratar tu tema, ¿verdad? Entonces, es muy importante también que nosotros no hagamos sentir a la gente que están en una conferencia intelectual, ¿no? Que vas a nada más a dar teología bíblica ni nada, sino es bien importante, y eso lo veíamos en clases pasadas, que tú y yo tenemos que vivir lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, tú tienes que entender lo que está pasando. Y era lo que creo que lo platicábamos en la clase pasada, ¿no? A veces Dios nos permite ver pasar cosas a nosotros para que nosotros luego podamos ser de bendición para alguien más, ¿verdad? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a hablar acerca, no sé, de un tema de pérdida, ¿no? Y tú ya has pasado por eso y Dios ya te sanó, Dios te restauró, Dios te ayudó a ver las cosas de otra manera. Tú sabes cómo se siente la gente cuando pierden a alguien, ¿verdad? Tú sabes lo que sienten. Entonces tú puedes exponer para dar como que la respuesta de Dios a ese tipo de cosas. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que compartir de esta manera que no solamente venimos como que a dar información, sino que entendemos, ¿verdad?, las necesidades de la gente la que nos va a escuchar. Entonces, eso es muy importante. Ahora, el segundo punto dice que es la orientación. ¿A qué nos referimos con esto? Es que tú vas a hacer como dirigir la atención acerca de lo que vas a hablar. Por ejemplo, puedes en esta parte, puedes definir un párrafo, o la lectura acerca de lo que vas a hacer. Puedes hacer alusión, como decíamos, al título, al título de tu prédica, que de preferencia tiene que ser algo corto, algo que se entienda rápido, ¿verdad? Por ejemplo, la prédica del pastor se llama Viviendo para agradar a Dios. No más, no es un título de 3 cuartillas, solo es eso. Y tú dices, ok, vamos a hablar acerca de agradar a Dios. Y él empieza, ¿verdad? Desde la reflexión con los puntos que va a resaltar. Entonces, puede ser eso, puedes hablar de algún tema, de algún adjetivo, y después, hacer alguna pregunta, puedes hasta hablar acerca de alguna vivencia,
¿verdad? Que te ayude a reforzar el tema acerca del que vas a hablar. Y por último, dentro de la introducción tenemos el punto de la proposición. Y este punto es bien importante porque esto haz de cuenta que la proposición es el núcleo de tu prédica. En una sola frase, en una sola oración, tú vas a dar a conocer acerca de lo que vas a hablar de manera general, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor hablaba acerca de las diferencias, ¿verdad? Entre el cristiano, ¿cómo era? Se me fue Fanático. el fanático, ¿verdad? Y un cristiano piadoso. Entonces, desde el principio, ¿verdad? Él te marca la diferencia entre estas dos opciones que tenemos, ¿verdad? Y que nos marca, obviamente, que la correcta sería ser un cristiano piadoso, ¿verdad? No caer en esta como nube de solamente hacer lo que uno cree que es bueno, sino que al final de cuentas nuestra vida agrade a Dios en todo. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a ver dentro de la introducción. ¿Ok? Ahora, en la segunda cualidad es la exposición. Dentro de esta vamos a ver 4 elementos que son muy importantes dentro de nuestra predicación. Si los quieren anotar, adelante. ¿Verdad? El primero es la unidad. ¿A qué me refiero con esto? En que tu sermón o tu predicación o tu clase tiene que ser un todo, ¿ok? Tiene que cumplir una necesidad y no debería de ser necesario que alguien escuchara otra prédica para poder entender lo que tú estás hablando. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, hay algunas películas, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en el cine que se le llaman secuelas, ¿no? Que es, no sé, que hay película 1, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, aquí que son un poquito más, ¿cómo decirlo? Veteranos, vieja escuela. Por ejemplo, las de Volver al Futuro. Son 3 películas y puedes entender tal vez la trama de alguna, pero dices, pero ¿cómo llegó? ¿Pero de quién es el carro? Entonces, tal vez si no viste la 1, puede ser que no le entiendas tanto a la 2, ¿verdad? Y a la 3. Entonces, pero hay otras películas, es un ejemplo, ¿verdad? Muy burdo, por ejemplo, las de Rápido y Furioso, que son los mismos personajes que manejan y ya. Puedes ver la 3 sin haber visto la 1 y se entiende perfectamente. Puedes ver la 10, o quién sabe cuántas películas son ya. Puedes ver la 7, 8 sin haber visto las demás y se entiende, ¿verdad? Es gente que maneja y listo. Cada personaje tiene un poquito de trama, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces, nuestras predicaciones tienen que ser un todo, tienen que tener un principio y un final. Sí puede llegar a pasar que, por ejemplo, que un tema sea muy extenso, ¿verdad? Y que no puedas, o sea, que dices, no, ¿sabes qué? Es que me están saliendo, no sé, se me hace importante que marque estos 7 puntos, pero si doy estos 7 puntos en una sola prédica, me voy a tardar 4 horas, ¿no? Entonces, puedes hacer lo que conocemos como series de predicaciones, que hablas del mismo tema varias veces desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero cada predicación debe de ser, tiene que tener un inicio y tener un final. Es como nosotros cuando vamos el domingo, si faltaste un domingo, no es que ya no le vas a entender a la predica del otro domingo, ¿verdad? Cada predicación es única, cada predicación tiene un punto y tiene que tener una conclusión. Entonces, a eso se refiere acerca de la unidad. El segundo punto es que necesitamos orden. Y este es de los más importantes y más adelante vamos a ver que dentro de la predicación expositiva es un principio, ¿verdad? Es un principio homilético, el orden.
¿A qué me refiero con esto? Que cada parte de la predicación se van a relacionar sistemáticamente una con otra, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, vamos a primero vamos a empezar con la introducción, luego con la exposición y va a tener una conclusión. Entonces, tú no puedes empezar con la conclusión y luego irte a la introducción y luego regresarte al texto y luego ya despedir a la gente, ¿verdad? Tiene que tener un orden, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar muchísimo eso al momento que nosotros vayamos a armar un sermón, una clase, es que tenga orden, que un punto nos vaya a llevar al otro y que ese otro punto nos va a llevar así sistemáticamente hasta que llegamos a la conclusión y demos por cerrado el tema. Entonces, es muy importante el orden. ¿Y eso cómo se obtiene? Cuando tú estudias el tema que vas a dar. Cuando no hay orden, se nota. Y por eso a veces cuando hay gente que tal vez no se preparó lo suficiente para dar un tema, es por eso que se extienden, porque no tienen el control acerca de lo que están hablando. Y a veces pasa que están hablando y dicen, se me olvidó comentar, y se regresan al primer punto y luego vuelven al que ya estaban. Entonces, pues uno a veces se pierde, ¿no? Y ya no sé ni en qué parte va, pero bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con el orden. El tercer punto es la proporción. ¿A qué me refiero con esto? Es la duración cronológica de cada parte del sermón y que tiene que ser apropiada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo Es dijo? una duración cronológica de cada parte del sermón. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo acerca de las predicaciones, que a veces estamos escuchando una predica y el pastor tiene media hora hablando y dice, bueno, esto solamente es la introducción. Y tú, ¿qué? Si ya llevan media hora hablando, como que la intro apenas, o sea, todavía le falta dar puntos. Entonces, se puede hacer algo muy largo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si a ti te dicen, vas a tener 30 minutos para dar una clase. Tú no te puedes aventar 20 minutos de pura introducción, de puro contexto bíblico, que solamente te van a quedar 10. Y tienes que distribuir tu tiempo de manera correcta. Entonces dices, bueno, a ver, tengo 30 minutos para compartir, quisiera dedicar 10 minutos de administración al final, bueno, me quedan 20. De esos 20, vamos a dedicar 5 minutos de introducción, vamos a dedicar otros 10 minutos del tema, 5 minutos de conclusión y ya mis 10 minutos de administración y ya es media hora. Y tú vas a tener en orden cada uno de los puntos dándole el tiempo que requiere cada uno, ¿verdad? Porque también es de muy mala educación que si a ti te invitan a un lugar y te dicen, solamente tienes 5 minutos para hablar, que tú te tardes 20. Eso no está bien. Eso no es tener orden y eso no es obediencia, ¿verdad? Entonces, si tú tienes estudiado tu tema, tú tienes que lograr poder hacerlo en el tiempo que se te está indicando, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer el tema de proporción y que estemos cuidando lo que vamos a designar a cada punto, ¿verdad? Es muy importantísimo eso. Y por último, dentro de la exposición, el último punto es el progreso. ¿A qué me refiero con esto? Que cada parte va a tener una fluidez progresiva y que nos va a llevar de manera natural hasta concluir nuestro tema. ¿Ok? Por eso les digo, es muy importante el orden, es muy importante. Mande. No escuché la última parte, perdón, lo del progreso. ¿Qué es la parte del sermón que tiene fluidez progresiva? Y culmina, o sea, que tiene como, llegas al final. Puedes llegar al clímax de tu tema.
Gracias. De nada. Otro tip que les podría dar yo al momento de poder compartir es que cuando tú hables, que tú utilices el pronombre nosotros, ¿sí? Que te hagas parte de la audiencia. Porque si tú, por ejemplo, estás hablando acerca del pecado y tú, es que ustedes se tienen que arrepentir, es que ustedes necesitan a Dios. Haz de cuenta que tú te estás aislando y pareciera que tú no necesitas acerca de lo que estás hablando. Entonces se oye muy diferente que digas, nosotros necesitamos a Dios para poder ser santos. Nosotros necesitamos a Dios para poder seguir en su camino. Porque te incluyes, porque tú también necesitas, porque tú eres un pecador igual que la gente que te está escuchando, ¿verdad? Simplemente que a ti Dios te habló y te dio una palabra. Pero no podemos aislarnos acerca de lo que vamos a hablar. Entonces es muy importante y ayuda mucho el que tú te refieras, o sea, cuando quieras hablar de algo, tú digas nosotros, que te incluyas en la ecuación. Eso es muy bueno. ¿Ok? ¿Y hay alguna duda hasta aquí? Eso fue dentro de la, la proporción y la exposición. Esa es otra que di que nombró al final. Dentro de la exposición están estos 4 puntos: unidad, orden, propósito y progreso. Oiga, de la unidad no lo escuché bien. ¿Qué fue lo que dijo? Es que el sermón es un todo. Unidad. Ajá, ¿Qué el más? sermón es un todo. Tu sermón se tiene que entender por completo sin necesidad de escuchar otro sermón. A eso se refiere la unidad. Tu sermón debería tener un inicio, un contenido y un clímax. Y se tiene que entender, y si tú el próximo fin de semana, o por ejemplo, o sea, no que te toque cada domingo, ¿no? Compartir. Si tú hablaste de un tema y que tal vez necesites seguir, el próximo domingo tu tema se tiene que entender perfectamente si alguien no escuchó el otro. Tú puedes hacer un poquito de referencia acerca de lo que hablaste, pero tu sermón tiene que entenderse perfecto sin haber necesidad de escuchar otro sermón. Preguntita, unidad me dijo y la otra palabra que dijo. Son 3 palabras las que dijo. Nomás apunté unidad. Orden. Orden. Ajá. Proporción. Proporción. Ajá. Y progreso. Y progreso. Y progreso. Gracias, maestra. Una disculpa. Mayrita, mandé. Yo quisiera como un tip para ver como lo de la proporción. Ajá. Porque yo siento que, por ejemplo, yo como que siento que me pongo de nervios y lo acorto. O sea, en lugar de alargarme, lo acorto todo y ya como que no quedó muy claro y así como que me da como nerviosismo. Y bueno, yo soy maestra, pero ya como que mis tiempos los tengo así súper calculados, pero ya como que yo siento una responsabilidad bien grande cuando es la palabra de Dios y así como que no me quiero pasar, o sea, también no me quiero ver como grosera, ¿verdad? Tienes tantos minutos y luego como que me extiendo un montón, entonces me pongo de nervios y como que corto demasiado. Entonces no sé cómo se puede ahí hacer como Pues es que mira, para yo creo que que se adecue. son las mismas técnicas que utilizas tú para dar clase, son las mismas que puedes utilizar para predicar. Y el tema de los nervios es muy normal, o sea, a todos nos pasa, pero también siento que haz de cuenta, sí entiendo los nervios al principio, ¿verdad? Todos, de que no vayas a decir una herejía o lo que sea, ¿verdad? A mí me pasa seguido eso y tengo que tener como que mis filtros y yo no dije nada que no tenía que decir, ¿verdad? Pero cuando tú confías en Dios y tú estudias, sí hay nervios, pero ya después el Espíritu Santo es el que toma el control, porque no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de Él y cuando tú entiendes eso, si es este nervio como una reverencia de la responsabilidad que es compartir la palabra,
pero también Dios nos da esta autoridad. Entonces, tienes que creerte esa parte, que si Dios te está dando un mensaje es porque tú tienes la capacidad para compartirlo. Él va a encargarse de ese momento, ¿verdad? De tocar los corazones. Tu chamba es estudiar y estudiar bien, dedicarle tiempo bien. Más adelante vamos a ver eso, cuánto sería el tiempo perfecto, ¿verdad? Para uno dedicarle un sermón. Porque también si armas un mensaje un día antes, si te creo que como todo estudiante, ¿verdad? Que arma su clase, su exposición un día antes, no, hombre, no la arma el día de la clase, está todo nervioso y ya no dijo y se comió, o sea, ya no le salió. Pero si tú estudias, si tú practicas, porque eso también es válido. Yo cuando preparo algún mensaje, yo me lo digo a mí en voz alta. O sea, empiezo, me presento, o sea, hola, hola, buenos días, Dios los bendiga, mi nombrecito, o sea, tengo que practicarlo porque si no, por los nervios precisamente, se me va. Y si te sirve anotarlo, así de literal, hola, soy Mayra, eso está perfecto, o sea, no hay como, que no se puede hacer, ¿verdad? Si a ti te sirve, adelante. Pero el chiste es ese, cuando tú estudias, tú estás seguro. Y es esto, es estar, tú puedes practicar en casa, si te están A eso es diciendo, lo que voy, o sea que sí es válido como claro, practicarlo así. claro que sí. Y porque tú te das cuenta, también te ayuda como que, bueno, al menos les digo, de experiencia propia, yo sí me pongo a hablar en voz alta y veo cuánto me tardo diciendo lo que quiero decir. Si digo, tengo 20 minutos para compartir y veo que estoy hablando de más, digo, empiezo a decir, esto que estoy diciendo, ¿es muy necesario que lo diga? No, lo quito, ok, y ya, vas haciendo estructura, pero el practicar, claro que es válido, te ayuda, de hecho, o sea, porque uno escucharse también es bueno. A veces da cringe, ¿verdad? Pero es bueno, o sea, practicarse vale. Entonces, si no lo has intentado, lo puedes intentar la próxima vez que te toque compartir. Y sí es válido tener un cronómetro también para, ay, ok, ya me estoy pasando, ¿no? Bueno, ¿de qué cosas puedo ya no, tal vez? Pero es que si tú tienes bien armada una predicación, no es necesario ni siquiera ni te va a pasar ni que te acortes, ni te va a pasar que te extiendas, cuando está bien armada, cuando está bien estructurada. Entonces, más adelante van a ir viendo eso ya cuando veamos los puntos de cómo lo pueden armar. Mande Itza, Claudia. Gracias. De nada. Una de las cosas que yo he hecho así cuando nos ha tocado así hacer una exposición así chiquita acá que nos han pedido, una vez fue contigo que decían, tienes tantos minutos para dar la clase. Yo me he grabado y ahí me voy oyendo, luego después la grabo y ya digo, ay, no, me pasé tantos minutos o no, pues le tengo que quitar. Y ahí ya hasta uno se ve, bueno, es una de mis estrategias para poder ver los puntos. Entonces, ahorita que le decías a Mayrita eso, pues algo así como que para introducir y dices, bueno, pues, y ya ahí te vas dando. Pero pues ya si es una predicación grande, pues ya quién sabe, ¿verdad? Sí, si es una prédica ya es un poquito más complicado porque es hasta 30, 40 minutos, ¿verdad? Dependiendo de qué público tienes. Pero sí, o sea, por ejemplo, nuestro pastor Miguel o personas que están acostumbradas a compartir como muy seguido, ya, o sea, no nos podemos comparar nosotros a pastores que tienen años compartiendo domingo tras domingo. No se puede, o sea, sí, como decía el pastor Seleno, o sea, todos estamos llamados para lo mismo, pero no todos tenemos la misma experiencia. Pero el chiste es que uno va aprendiendo. Yo la primera vez que me tocó dar una clase en un encuentro de niños, me dio vómito y diarrea y creo que me extendí de más del tiempo que tenía que hacerlo. Tenía como 15 años, yo creo. Ahorita tengo un poquito más de control de mí, de mi cuerpo, en
poderme parar enfrente. ¿Por qué? Porque serví muchos años en niños después de la primera vomitada que me aventé, porque me está tocando dar clases en enviados. Entonces, quieras o no, es un ejercicio que inconscientemente uno va haciendo y vas aprendiendo a modular tus tiempos, a modular como tu cuerpo, tu voz, todo este paquete, pero son cosas que se van aprendiendo poco a poco. La gente que tiene célula todas las semanas también es un ejercicio que inconscientemente vas haciendo. Y si tú estás en una célula o tú das célula y te tardas 3 horas en dar clase, pues te invito a que analices qué está pasando, porque no es tampoco, a veces no es necesario. Y si se dieron cuenta los que escucharon la predicación, el pastor Sugel en algún momento habló de él mismo. No, el hombre no habló de él para nada. Lo mucho comentó lo de las reuniones que tenían, ¿verdad? Y ya. Y a veces nosotros tenemos esa muletilla mala de hablar de nosotros cuando estás compartiendo la palabra. Y realmente no es necesario, porque no estás hablando de ti, estás hablando de su palabra. Y tú, perdóname, pero no vienes ahí. O sea, no dice Magdalena abrió el mar rojo. No, fue Moisés y fue el poder de Dios, ¿verdad? No se trata de nosotros, que Dios nos ha permitido vivir cosas que podrían ilustrar lo que estás hablando, sí, pero a veces no son necesarias. Es lo que te digo, hacer como esa introspección de, yo tengo esto que me pasó una vez, pero si no lo digo pasa algo, si no lo digo no se entiende el mensaje. Si la respuesta es no, pues no lo digas, porque está de más, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas que podemos cuidar para el tema de cuidar los tiempos y las proporciones, que a veces es ahí cuando uno se pierde un poquito, pero ahí está. Ok, ¿alguna otra duda? Pues, referente a lo que estaba diciendo usted ahorita de que ya usted dio clases de niños y ahorita que está de maestra, digo, parte de eso es bueno, yo lo veo como una preparación que Dios está haciendo en su vida, y, y usted está agarrando una experiencia para desenvolverse, ¿no? O acostumbrarse a hablarle, dando clases en público, así más o menos lo veo yo. Sí, la verdad, los que tengan la oportunidad de servir en el Ministerio de Niños, háganlo. Es como, los niños son hermosos, pero a la vez son crueles a veces. Y si no sabes atrapar la atención del niño, el niño no te va a poner, no te va a hacer caso. Y tienes 5 minutos o 10 por mucho de atención, dependiendo de la edad. Entonces, uno aprende a ser dinámico, a controlar el volumen de voz y a ser conciso con el tema, porque a un niño no puedes, no, fíjate, yo cuando tenía 5 años, a mí el señor te va a mandar por un tubo, el niño no te va a, órale, y se va a voltear y se va a poner a hacer otra cosa. Entonces, los niños son una buena escuela para aprender a compartir. Entonces, sí, estuve como la mitad de mi existencia en el Ministerio de Niños. O sí traigo algo de callito ahí, ¿verdad? Pero Dios nos prepara a todos en diferentes áreas, diferentes maneras. Pero el chiste es que nosotros estamos dispuestos a aprender y a invertirle tiempo, porque esto de la preparación de los sermones necesita de tiempo, necesita de tu tiempo, de tiempo de calidad. Es lo que yo les digo, no puedes armar un sermón de un día para otro. O sea, sí se puede, pero no es lo óptimo y no lo vas a hacer de manera excelente, porque no vas a tener chance de estudiar bien. Entonces, más adelante, van a ver que sí van a necesitar un buen de tiempito para armar un sermón. Pero bueno, vamos a Sí, seguir para poder terminar sí, esto. nada más un comentario, Itza. Sí, mándame. Sí, a mí me pasó algo así, ahorita que comentaste de que no se puede armar un sermón, pero pues a veces las circunstancias, por eso es muy importante siempre estar preparado, ¿verdad? A veces las circunstancias te ponen en el lugar para Sí. que tú digas una palabra. A mí me pasó en un velorio falleció el papá de una amiga y la fui a acompañar y
y pues platicando con ella, le dije, oye, ¿va a haber algún servicio, van a dar algún mensaje? Le digo, no, no le hablaste al pastor. Dice, sí, sí le hablé, pero le dije que ya tenía, quién iba a dar un mensaje. Ah, qué bien, le dice, ¿y quién? ¿Tú? ¿Qué me dice? Y yo, ¿cómo? Sí, tú, quiero que tú des el mensaje. Y pues, su máquina, yo dije, pues, ¿ahora qué hago? Y pues en ese rato, pues la ventaja, pues que como los conocía y conocía a su papá y sabía más o menos qué se dedicaba y todo eso, el señor era, trailero, ¿verdad? Pues ya tuve la oportunidad de, pues, armar un mensaje ahí pequeño, pero pues realmente, pues, como esto el Espíritu Santo me fue guiando y fue un mensaje muy, muy, bueno, salió bien, pero sí lo armé así como en 30 minutos, algo así, 1 hora a lo más. Pero sí Eso. tienes razón en eso. Si uno está preparado, este tipo de cosas se pueden. Por ejemplo, por eso yo les digo, dedíquenle tiempo a su devocional. Si tú haces una buena reflexión de un día de lectura y te dicen, ¿sabes qué? Mañana te toca dar célula. ¿Qué tema? ¿Tema libre? Entonces, así de, ¿qué? Tú puedes hablar de lo que leíste en tu devocional, porque ya lo estudiaste, ya sabes, ¿verdad? Me encanta porque esta semana Dios fue bien bueno. Un amigo del grupo de jóvenes que tomó la clase el cuatripasado, le tocó compartir este sábado. Y en la semana me dice, "Sí, es que no sé de qué hablar". Y yo, bro, tienes como 3, 4 prédicas que hicimos en clase, ¿cómo que no tienes de qué hablar? Ay, no, sí es cierto. Y yo, busca alguna. Y ya dice que buscó una pero él en su devocional leyó otro punto y que él a fuerzas quería hablar como de una cosa y lo acabamos de ver en clase, que creo que no me acuerdo si lo vamos a ver más adelante con ustedes o ya se los mencioné, la verdad no me acuerdo, pero de que la palabra nos va a guiar, o sea, tú no puedes adecuar el versículo a lo que tú quieres decir, sino el versículo te va a dar el tema del cual vas a hablar. Y dice que estuvo forzándola como 2 días de tratar de armar lo que él quería y que le preguntó a varias personas y otro compañero, o sea, otro amigo de él que estuvo en la clase, dijo, acuérdate que Itza nos dijo que no podemos hacer eso, o sea, el versículo no está hablando de lo que tú quieres decir y que al final de cuentas terminó, compartiendo el mensaje que ya tenía. Pero me sentí como muy orgullosa de que le sirvió, ¿verdad? Todo el castre que le hice sobre el cuatrimestre y que pudo utilizar eso, ¿verdad? Pues para poder sacar su prédica. Entonces, yo sé que les caigo gorda tal vez ahorita con las tareas que les estoy encargando, pero eso es como lo que les digo, o sea, es una práctica inconsciente que ustedes van a ir haciendo y que al final les va a servir para que cuando les toque este tipo de situaciones, ustedes resuelvan rápido. No digo que ya después de que terminemos en diciembre van a ser Juan Camané para armar predicaciones, ¿va? Pero van a tener las herramientas para que ustedes sigan practicando y puedan hacerlo cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, ahí nomás se las dejo al costo. Pero bueno, vamos a seguir para allá, para concluir. El último punto de las cualidades del sermón es la conclusión. Tenemos que entender que las predicaciones no solamente son como un asunto de exhortación o de estar regañando a la gente, no, sino de demostrar el amor de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Me gusta una frase que dice que el pastor debe de oler a oveja, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué huele a oveja? Porque ha estado con las ovejas, ¿verdad? Y entiende lo que las ovejas necesitan, aprende a hablar, ¿verdad? Con las ovejas. Y es un libro abierto y un corazón dispuesto, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Entonces no se trata de que cada vez que tú vayas a compartir algo sea estar regañando a la gente, sino mostrar el amor de Dios. O sea, tú puedes ver si tú lees todos los evangelios cómo Jesús hablaba, él hablaba en amor. Alguna que otra vez sí tocó acá una exhortación directa con algunos, ¿verdad? Porque eran cabezones. Pero él hablaba con parábolas para que la gente entendiera. O sea, Jesús les contaba hasta cuentos para que la gente captara y algunos no entendían, ¿verdad?
pero él lo hacía con mucho amor. Entonces nosotros también estamos llamados a eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todos nuestros sermones o todas nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas. Todo, siempre, 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 siempre tiene que apuntar a Cristo. Siempre. No hay excepción, no. Todo siempre tiene que apuntar a Cristo. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la conclusión es la condensación. ¿A qué me refiero con esto? A cristalizar la verdad. Si tú estás hablando acerca de santidad, por ejemplo, tú tienes ¿qué necesitamos tú y yo para ser santos? El pecado. ¿Cómo? Dejar el pecado. ¿Y cómo podemos dejar el pecado? ¿Podemos hacerlo nosotros solos? ¿En nuestras fuerzas? No, para nada. Dios nos ayuda. Pedir a Dios, clamar a Dios, doblar rodilla delante de Dios para quitarnos esa mala costumbre, ese vieja mujer, viejo hombre. Sí, ¿verdad? Está arraigado, como lo traemos ahí pegado en la sangre, en las costumbres viejas, cochinas de la manera de vivir. Y que con todo el esfuerzo del mundo en nuestra carne no vamos a poder. Hay que pedir y clamar a Dios. Yo le digo, Señor, ayúdame, cauterízame todo lo malo que esté en mí, Señor. Quema todo lo malo, Señor. Ayúdame, Señor. Porque sola no puedo. Y reconozco, Señor, que he apartado de usted y sin su ayuda estoy perdida. Hay que sincerarse con Dios. Claro, entonces como conclusiones necesitamos a Cristo, ¿verdad? Para eso, porque tú y yo a nuestras fuerzas no podemos ser santos. ¿Y cómo podemos? La Biblia dice que vamos a estar delante del Padre con vestiduras como solamente a través de Cristo, ¿verdad? Reconociendo que Él es el Hijo unigénito, ¿verdad? Y que a través de Él tenemos salvación. Entonces, cuando tú compartas un mensaje, toda la Biblia apunta a Cristo, toda. Entonces, tú tienes que mostrar esa verdad, ¿verdad? De que tú y yo necesitamos a Cristo para todo, ¿verdad? Y que Dios es tan grande que mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí, sin que lo mereciéramos, ¿verdad? Y Él fue obediente, dice la Biblia que fue a una muerte y muerte de cruz, y esa muerte fue, pues, fea, ¿verdad? Pero Él obedeció, Él no habló, Él tuvo oportunidad de hacer muchas cosas y no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, tú muestras esa verdad a la gente, ¿verdad? Tanto gente que ya conozca de Cristo, como si hay alguien que nunca ha escuchado acerca del Evangelio, ¿verdad? Por eso nuestros mensajes siempre tienen que ser con Cristo en alguna parte. Ahora viene la segunda parte de la conclusión, que es la exhortación, ¿verdad? Es crear esta necesidad de, tú ya mostraste que necesitamos a Cristo, entonces viene esto de que, ¿qué necesitamos para poder acercarnos a Él, poder ser hijos de Dios? Arrepentirnos, ¿verdad? De nuestros pecados, porque no podemos solos. Entonces, esa puede ser una exhortación. Y al final, el punto número 3 es la invitación. ¿Cuál es la invitación? Pues de que si tú te arrepientes, ¿verdad? Y aceptas a Jesús como tu Salvador, tienes, pues esta oportunidad, ¿verdad? De poder llegar a más. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Quería comentarles que quería ver hoy un poquito que practicáramos acerca de lo de las oraciones, de su tarea, porque veo que algunos como que le batallaron ahí. De tarea para la próxima semana, la actividad esa que hicimos acerca de las oraciones, pero ahora quiero que la hagan acerca de Romanos 2. ¿Sí? ¿Cómo? Romanos 12:2. Ay, ¿por qué salieron globos? Del verso que ustedes hicieron, que anotaron de quién lo habría escrito, por qué, para quién, eso. ¿Qué dijo? Romanos 12:2. 12:2. Gracias.
O sea, Sí, vamos a hacer el análisis completo de ese versículo. sí. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que sean un poquito más ordenados y marquen bien cada punto que les estoy pidiendo, porque algunos ahí me hice un poquito bolas, hasta les pregunté, oye, ¿esto qué era? Pero nada más un poquito de orden ahí. Y sí, les quería comentar esto, si alguien dice, ¿sabes qué, Itza? Yo no le entendí lo de las oraciones o cualquier punto, si quieren esta semana podemos hacer, agendar y conectarnos, o sea, de manera individual o si junto a algunos y alguna hora, lo podemos hacer para solucionar cualquier duda, ¿verdad? Hacerlo juntos para que quede claro eso, para que podamos seguir avanzando, porque ahorita lo que veíamos en la introducción acerca de la proposición es otro tema que en las otras modalidades también se me hicieron bolas, entonces no quiero que me pase eso con ustedes, entonces quiero tener ya claro completamente lo que ya vimos para poder, pues seguir adelante, ¿verdad? Entonces, si alguno dice, sabes que yo no la ando armando, me manda mensaje personal de preferencia mañana, que ya esté yo aquí en oficina, checamos qué día pueden ustedes, en qué horario se puede, que podamos hablar y lo hacemos. ¿Les parece? Ujú. Bueno, ¿y la tarea cuál va a ser entonces? El ejercicio que habíamos hecho la vez pasada, Oh, caray. de que tienen que del buscar 12. quién escribió el libro, para quién, por qué, en este caso Romanos, Ajá. encontrar, buscar el contexto general del capítulo. Si quieren se los voy a mandar otra vez, se los voy a mandar por... Eso que está diciendo no lo hicimos de tarea que se lo mandamos la semana pasada. Sí, pero ahora quiero que lo hagan de Romanos 12:2. Nada Itza, más de puro Romanos 12:2. Sí, mande. sí, en mi tarea nada más me pusiste como comentario que me faltó, conclusión, algo Ujú. así, sí, la conclusión, pero básicamente Lo el demás. desarrollo estuvo, no sé, si más o menos ando bien o ando muy perdido, no sé. Pues sí, lo demás estuvo bien. Nada más, les digo que algunos, como que amontonaron todo. Si se les Fue hace más fácil hacer digital, adelante. Yo no tengo problema, yo no quiero que me manden Itza, fue escrito. el que hicimos que decía autor del libro, propósito del Sí, libro, para ahorita les quién voy fue a mandar otra escrito. vez, les Ok, voy a mandar los puntos otra vez. Es el que ok. vimos el lenguaje en griego también y eso. Sí, Oye, Sí. bueno, una pregunta. Yo por decir, para las palabras en griego, yo no pude entrar en la aplicación de Biblia todo. Yo lo que ah, hice fue buscarlos en Google. ¿Está bien sí, o voy también se mal? puede. Ah, vaya. Hay otras páginas donde se puede checar Maestra Itza, no. yo estuve escuchando cómo interpretar pasajes de la Biblia correctamente, por decir en videos en el YouTube, Ajá. y yo veo que cada quien lo expone de manera diferente. Hay quienes manejan 4 pasos, otros 7 pasos, pero unos que dicen que es expositivo, que otro es evangelístico. Me gusta porque sé que estoy diferenciando lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Estoy Sí. mal? ¿Me estoy moviendo de lo que estamos aprendiendo ahí? Miren, es que los pasos que yo les estoy dando es para que ustedes, ¿cómo decirlo? Los estoy obligando a que busquen un poquito más. Sí, o sea, de hecho No es, dice, no es una manera, no es una, yo les había dicho, no es como una ecuación específica que si no lo haces así no te va a salir, ajá, pero perdón, el predicador, dice el pastor, dice, no, para que ustedes entiendan el versículo que escogieron, tienen que leer tanto el de enfrente como el de atrás. sí, Entonces, es bueno, o sea, no es nomás enfocarse así a Romanos 12, pues hay que leer el 11 y hay que leer el 13. sí, Entonces, vi de varios y por decir, hay en una donde dice el elogio de la hospitalidad de Gallo, o sea, hablaba el punto de que cuál era el punto, pues la prosperidad y la salud,
Luego dice, ¿a quién va dirigido? Pues Juan. ¿A quién? Pues al amado Gallo. Y así estuve leyendo varios, hice como 5. Claro que como no era tarea, yo lo que estaba era aprendiendo cómo lo estaban elaborando. Ahora sí que hice lo que no me pidieron de tarea, pero es referente a lo mismo. Dice, ¿cómo? Pues con la carta, la tercera. ¿Cuándo? Pues en qué años, en qué tiempo, dónde, en Éfeso, ¿por Sí. qué? O sea, todo esto es así, pues veo que es lo mismo, nomás que es aprender Sí, a cuando hacerlo yo de me diferente refiero, manera. cuando yo me refiero a contexto, es eso. O sea, un Ajá. capítulo antes, un capítulo después. Yo les di, creo que sí les dije la clase pasada que lo correcto, lo maravilloso, lo más así perfecto que se pudiera hacer es que ustedes lean todo el libro. Ujú. Por ejemplo, ahorita Romanos, bueno, Romanos sí tiene algunos capítulos, así está como, pero que tú pudieras leer todo el libro y luego solamente centrarte en el verso, eso sería lo ideal, sería lo más perfecto, ¿verdad? Para cuando tú te vaya a tocar compartir. ¿Por qué? Porque vas a tener una idea completa de qué estaba hablando, porque a veces nos pasa eso, que te centras en un verso y no sabes ni qué, ¿verdad? Entonces, pues si no hay mucho tiempo, ¿verdad? Si le toca así como el hermano Miguel de tener que sacar una prédica en un ratito, pues te avientas un Y capítulo antes, un capítulo no es después, ¿verdad? suficiente con leer todo el capítulo. ¿Mandé? No es suficiente con leer todo el capítulo por si el capítulo 12 leerlo todo completo, para no Pues, leer todo, o si es mejor como quiera por leer eso todo el dije, libro. lo ideal, si tú vas a armar una predicación acerca de cualquier verso, lo ideal sería que tú leyeras todo el libro. Y por cuestiones de tiempo o logística no se puede, hay varias herramientas que tú puedes utilizar. En las Biblias de estudio, al principio viene como un bosquejo del libro, de qué trata cada capítulo. Pues eso te puede ayudar si de plano dices, tú sabes que no, es que me toca compartir mañana, ¿verdad? No lo planeaste tú y así, pues bueno, tal vez si te avientas leyendo todo Romanos o no sé, que vayas a predicar algo de Isaías, que son como 50 y tantos capítulos, pues tal vez vaya a ser complicado, ¿verdad? Pero lo ideal sería que sí, leyeras todo el libro. No lo estoy pidiendo para este ejercicio, no se me traumen, ¿verdad? Pero como referencia, como consejo para ustedes en un futuro que vayan a compartir acerca de algo, eso sería lo más ideal, que leyeran todo, para que tengan una idea completa acerca de qué. Yo no les voy a mentir, yo hay libros que digo, yo no me acuerdo de qué se tratan. O sea, ahora en el TCD que estamos viendo Nehemías, yo no me acordaba mucho de qué era. Y mi pastora me gustó porque Milly leía, o sea, como que nos dio contexto antes de ver los versos que íbamos a ver. Y eso me gustó porque dije, ok, ya me acordé quién era Nehemías y de qué la rifaba y qué era lo que estaba haciendo. Porque no, entonces es bueno dar contexto cuando tú compartas un mensaje. Y es bueno para ti, para que tú tengas una idea completa de acerca de qué vas a hablar. Pues no vaya a ser que vayas a decir algo que no es, porque algo que tú crees o habías escuchado en algún lugar y realmente no es así. Entonces, por eso les digo que es lo más ideal, ¿verdad? Si no hay chance, no hay tiempo, pues se entiende, ¿verdad? Pero sería lo más correcto. Bueno, entonces la tarea de Romanos 12 y hacerla igual que la tarea anterior. Y Romanos 12:2. 12:2. Porque De los yo la hice y la imprimí y le mandé las fotos. Sí, sí, sí. Porque sé que mi letra luego como que no ayuda. Sí, por eso les digo, si quieren lo pueden hacer en digital, si quieren lo pueden hacer escrito, no pasa nada. Y antes de irnos, quiero hacer mención honorífica a Magdalena, porque Magdalena hiciste tu tarea muy bien. A pesar de que la clase pasada te me querías andar rajando, lo hiciste Sí. excelente. Así que, así como tuviste tú la valentía de, ¿cómo decirlo? De Expresar. exponerte con todos, de ponerte vulnerable, yo quiero reconocer y felicitarte porque lo hiciste muy bien. ¿Miedo que le tenías a esta materia? No sé, porque lo hiciste excelente. Pues la honra es para Dios, maestra. La Gloria a honra Dios, es exactamente. Pero ahí para que se siga esforzando, entonces, Magda, que sí se puede. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y De gracias a nada. la ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Si no, ayudar. nos ponemos de acuerdo mañana, agendamos una cita para conectarnos exclusivamente con algunos. Los que tengan duda, ¿va? Los que sientan que lo están haciendo perfecto, adelante. Y El versículo que vamos a analizar es Romanos 12:2. sí, nada más. Ok. Mande muy. El contexto nada más va a ser el de Romanos 12:2 o en sí de todo Romanos. Lo que yo les estoy pidiendo es el contexto del capítulo, para que no se extiendan tanto, ¿verdad? Entonces tendrás que ver qué habla Romanos 12. Pero como dice Cristi, es bueno, sería bueno que leyeras mínimo uno antes y uno después para ver qué estaba diciendo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Sería lo mejor. ¿Ok? Ahorita o mañana tempranito les mando el formato otra vez para que vean los puntos y los pongan ustedes así claros en sus trabajos. Estaría ¿Quieres bien. mis tareas, maestra? Disculpe la pregunta. Sí. Sí, maestra. ¿Qué? Sí, le está entendiendo a mi letra. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. Sí, todo bien. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos y ¿qué será? Moisés, ¿puedes orar para despedirnos, por favor? Pues claro que sí. Pues muchas gracias, Padre bueno y eterno, por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí unidos, Señor, escuchando de esta clase. Gracias por toda la enseñanza, Señor, que aprendimos el día de hoy. Bendice a cada uno de mis compañeros, Señor, a la maestra, Señor, y que todo lo que aprendimos hoy, Señor, se nos quede clavado en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que lo podamos poner por obra, Padre. Damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perfecto, pues Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana y primero Dios nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Gracias, maestra.